Bueno, entonces el primer teorema de traslación, Vale, profe, gracias. listo. Primer teorema de traslación, ¿qué es a qué se refiere entonces? Pues, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una tabla para resolver la transformada de Laplace de algunas funciones. Por ejemplo, fundamentalmente, tenemos que la transformada de Laplace de la exponencial, la forma exponencial de k por t, esa es igual a 1 sobre s menos k, ¿no? Tenemos esta transformada, bueno, no importa colocar ahorita el valor. Por ejemplo, sabemos que el operador transforma la Laplace lineal, que las constantes pueden salir o entrar del operador sin problema. Entonces, conociendo la transformada de la Laplace de la exponencial, logramos calcular la transformada de seno y coseno de a por t. Entonces, fundamentalmente, esta nos llevó a la fórmula de seno y coseno. Y también conocemos la transformada de Laplace de la función t a la n. Bien. Entonces, si conozco la transformada de Laplace de t a la n, por el hecho de que el operador es lineal, puedo calcular la transformada de Laplace de cualquier polinomio. Y esta nos dio n factorial sobre s a la n más 1. Fundamentalmente conocemos estas dos, porque seno y coseno se derivan de aquí. Bien, y la de cualquier polinomio de esta. Ahora, nosotros, el primer teorema de traslación, ¿qué nos permite? Nos permite combinar estas dos funciones y calcular su transformada de Laplace. ¿Cómo así combinarlas? Sí, nos permite, por ejemplo, multiplicar, o mejor dicho, para hablar en términos más exactos, nos permite, por ejemplo, resolver cuál es la transformada de Laplace de una exponencial. El teorema de traslación multiplicado por una función f de t cualquiera. Si yo conozco la transformada de Laplace de f, multiplicarla por la exponencial es prácticamente, es muy sencillo calcularlo porque dice el teorema que esta transformada va a ser simplemente la transformada de Laplace de f, que la vamos a llamar f mayúscula s, evaluado en s menos k. Ahora, para hacer exactos voy a hacer un ejemplo. Bien. Entonces consideremos, esto del teorema de traslación, esto es lo que dice, fundamentalmente, teorema de traslación. Entonces hagamos un ejemplo para que eso quede mucho más claro. Entonces pensemos en calcular la transformada exponencial de, por ejemplo, 2t, combinado con la función, digamos, seno de t. Entonces el teorema de traslación dice, fíjense, esto todavía no encaja, esa transformada, no encaja dentro de ninguno de los elementos que tenemos en nuestra tabla. Bien. Porque nosotros conocemos la transformada de seno de t y la transformada exponencial. Por separado sí, pero así multiplicado no. Supongamos que nos piden calcular esta transformada. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de traslación? Dice, bueno, si aparece una exponencial multiplicando alguna función, en este caso es así, olvídese por un momento de esta exponencial que está ahí y calcule la transformada de Laplace de la función seno de t. ¿Cierto? Olvídese de la exponencial. ¿Por qué me olvido de ella? Porque si me olvido, esta transformada sí está en mis tablas. ¿Alguien sabe cuál es la transformada de Laplace de seno de t? Transformada de... Aquí es como si el t estuviese multiplicado por un 1. 1 por t es igual a t. Entonces, en ese caso, si aplico la fórmula, creo que la 4 de la tabla, que fuimos construyendo en la clase de hace una semana, esta transformada va a dar a sobre s al cuadrado más a al cuadrado, ¿no? En este caso a es 1, entonces me haría 1
sobre S al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Eso da la transformada de Laplace de seno de t. Y esto es lo que llamamos en el teorema F mayúscula S. Bien. Todo el teorema, fíjense, aquí está escrito. Dice, bueno, si usted ya se olvidó por un momento de la exponencial, calculó la transformada de Laplace de la función que quedó, en este caso seno de t, entonces la transformada de Laplace ya de exponencial de 2t seno de t va a ser que, ya cuando lo multiplico por la función exponencial, va a ser esta función f mayúscula de s evaluada en s menos 2, porque en este caso particular el k vale 2 en el teorema. Entonces sería f mayúscula evaluada en s menos 2. ¿Cierto? Por eso se habla de una traslación. Si esta función fuese de variable real y uno grafica fs y luego grafica fs menos 2, eso lo que hace es trasladar la gráfica a la derecha o a la izquierda, depende del signo de k. Entonces, esa función evaluada en s-2, ¿qué es? Pues simplemente ustedes aquí, donde está s, sustituyo por s-2. Eso es lo que quiere decir que la función evalúa en s-2. Entonces sería 1 sobre, miren, s-2 al cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces, ese exponencial, el único efecto que tiene cuando la multiplico por seno de t es que este 2 que aparece aquí en la transformada de seno de t, o sea, lo que hace es restarle 2 al s, donde aparezca la transformada de seno de t, o en la transformada de seno de t. Eso es el teorema de traslación. Bien. Entonces, en resumen, dice, olvídese de la función exponencial que está ahí multiplicando, como hicimos aquí en este primer paso. Olvídese de esa exponencial, calcule la transformada usando la tabla, y luego sí, evalúa esa transformada en el punto que corresponda, en S-2 o en S-K, hablando en términos generales. Bien, aquí hay otro ejemplo en esas notas. Recuerden que estoy haciendo un resumen del video que envié el martes. Entonces, aquí hay otro ejercicio, por ejemplo, otro ejemplo. Noten aquí donde dice, calcula la transformada de Laplace de la función t por exponencial de menos 2t. Entonces, nuevamente, cuando aparezca una exponencial multiplicando, debemos pensar siempre en el teorema de traslación. Nuevamente, ¿qué nos dice este teorema? Dice, bueno, olvídese de la exponencial por un momento. No la considere, bórrela de aquí. Entonces le va a quedar la transformada de Laplace de t, ¿cierto? Si nosotros usamos la tabla con n igual 1, porque en este caso tenemos un t a la 1. T a la 1. Entonces, si aplicamos la fórmula, la transformada de t a la 1 es 1 sobre s cuadrado. ¿Bien? Entonces, eso dice el teorema de traslación. Calcule la transformada sin considerar la exponencial y luego, ahí sí, cuando multiplica el t por el exponencial de menos 2k, ¿eso qué va a hacer? Permítanme, hagámoslo acá en la pizarra. Entonces, fíjense. Entonces ya hicimos la transformada de Laplace de t. Y miren, cuando nos olvidamos de la exponencial, generalmente pues la función que queda, esa sí está, esa transformada sí está en las tablas. Entonces nos había quedado 1 sobre s al cuadrado de esa transformada. Por lo tanto, la transformada ya, esto es lo que llamamos f mayúscula s. Por lo tanto, la transformada de Laplace ahora de t por exponencial de, ahí sería exponencial de menos 2t que aparece en el ejemplo. ¿Qué va a hacer?
voy a colocar aquí igual, voy a colocar aquí teorema de traslación, eso es lo que estoy usando, estoy invocando este teorema. Va a ser simplemente esa F mayúscula de aquí, evaluada en S menos K, es decir, en este caso, noten, eso sí hay que tener cuidado, ¿no? El K es menos 2, entonces sería menos 2, bien, menos 2, sería eso. Y esto es igual a F evaluado en S más 2, por ley de signos, eso es igual a S, menos por menos más. F mayúscula evaluada en S más 2. Bien. ¿Y cuánto es F mayúscula evaluada en S más 2? Pues miren, aquí ya sabemos. F es igual a 1 sobre S. Donde está esta S, coloco S más 2. Bien, entonces me daría 1 sobre S más 2 al cuadrado. Bien. Entonces miren, eso es el teorema de traslación. Olvídese de la exponencial. Calcule la transformada y luego reevalúa esa transformada en el punto que corresponde. Entonces es un resumen. El teorema, claro, en el video del martes hablo mucho más sobre esto. Hasta demuestro el resultado, ¿no? Hoy simplemente lo estamos usando. Y claramente aquí también hay que tener un cuidado sobre las regiones del plano cartesiano en las que es válido esta igualdad. Por ejemplo, aquí dice que esto es válido si la parte real de S es mayor a menos 2. ¿Por qué? Todo eso está estipulado en el teorema. Fijémonos en esa parte. Aquí dice, si la transformada de Laplace de la función f minúscula es igual a f mayúscula de S, cuando la parte real de S es mayor a sigma C, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso particular, la transformada de Laplace de t es igual a 1 sobre S cuadrado, si la parte real de S es mayor que 0. En nuestro caso, sigma C es 0. Entonces, miren el teorema. Cuando multiplico la función por la exponencial, esa también tiene transformada, da esto, que es la traslación, ¿no? Y eso es válido si la parte real de S es mayor al sigma C más la parte real de A, donde A es el exponente que tiene la exponencial aquí. O sea, el exponente que acompaña, el A es el que acompaña al T dentro de la exponencial. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, teníamos un exponencial de menos 2, de menos 2T. Entonces, en ese caso A era un número real y su parte real pues es el mismo. Entonces, la parte real de menos 2 es menos 2, por eso aquí me va a quedar menos 2 más 0. Por eso acá quedó a la final que esta fórmula es válida. La parte real de S es mayor a menos 2. Ese resultado también se deduce o se concluye, pues, esta información la da el teorema. Bien, entonces fíjense en este otro ejemplo, ejemplo 2. Dice, determine la transformada de Laplace de exponencial de menos 3t por seno de 3t. Entonces, nuevamente, aquí aparece una exponencial multiplicando una función. Teorema de traslación. Siempre así. Entonces, en ese caso, veamos. Miren que son cuentas cortas, solo considerar resultados. No es un proceso matemático largo, no. Entonces aparece así. El pool está transformado. Si tienen preguntas, pueden interrumpir cuando quieran. Exponencial de menos 3t por seno 3t. Bien. Entonces, nuevamente, aquí es teorema de traslación. TT. ¿Qué debo hacer? Olvidarme por un momento de la exponencial que está ahí. Calculo la transformada de la función que queda. Entonces queda seno de 3t. Es parecido a uno que hice antes ya. Listo, queda esa transformada. ¿Cuánto es esa transformada? ¿Quién es A en este caso para aplicar la fórmula? La transformada de seno de A por T. En este caso A es ese 3. Bien, entonces esa transformada me va a dar
Ustedes ven la fórmula de dar A, o sea, 3 sobre S cuadrado más A al cuadrado, es decir, sobre S cuadrado más 9. Eso vas a transformar usando la tabla. Entonces, miren lo conveniente que resulta olvidarse de la exponencial por un momento. Y eso es lo que llamamos en mayúscula S. Por lo tanto, entonces puedo colocar aquí una flecha. Teorema de traslación nuevamente. La transformada que nos piden. ¿Sí? Exponencial de menos 3t por seno de 3t. Va a ser igual a ¿cuánto? A ver. ¿Qué dice María? ¿Qué dice? Profe, ese 9 no queda negativo. Eso es una buena observación. Aquí el que queda negativo es este 3. ¿Bien? Porque aquí sería menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es... Bien. Menos 3 al cuadrado es 9. Porque como le sale dando una potencia par, quedaría así, pues. Menos 3 al cuadrado. Pero menos 3 al cuadrado es 9. Pero el que sí queda negativo es el numerador, ¿no? Eso ahí sí estaba haciéndolo mal en esa parte. Quedaría así. 9. Y aquí sí quedaría menos 3. Bien. Porque eso vale A. Ah, no, perdón, estoy confundiendo aquí. Es que el A en este caso, yo estoy pensando en este 3 de acá, pero este es otro. El A en este caso es 3 positivo, entonces sí queda 3 positivo aquí. Esto vale A, 3. Y si ustedes ven la tabla, a ver si la encuentro aquí en mis notas, pero yo busco esa tabla o ese resultado. Transforma de la plaza aquí. No lo tengo ahí. Voy a buscarlo. Para que vamos viendo las fórmulas. Bueno, pero les muestro las fórmulas que vimos aquel día. Todas estas fórmulas se probaron. Aquí está la del coseno. No me pase. Miren, esta es la fórmula de la transformada Laplace de seno, de A por T. Bien. Entonces miren que queda A sobre S cuadrado más A al cuadrado. En nuestro caso A es 3. Eso es lo que estoy aplicando. Bien. Entonces nos quedó así. 3 sobre S cuadrado más 9. Eso es la función f mayúscula de S. Por lo tanto, por el teorema de traslación, cuando lo multiplico aquí por esta exponencial, miren, esta exponencial está elevada a la menos 3t. Entonces, en este caso, esto me va a dar ¿qué? Me va a dar esa función ahí f mayúscula de S, evaluado en S, según el teorema de traslación, menos, este menos viene de fórmula, el K o el A que está aquí, menos 3. Quedaría así, ¿listo? Y eso es lo mismo que tener f mayúscula evaluado en S más 3, por ley de signo, ¿no? Menos por menos nada más. Y por lo tanto, esa transformada me va a dar, si evalúo acá, en S más 3, es decir, donde está este S, coloco S más 3, eso va a dar, entonces, 3 sobre S más 3 al cuadrado más 9. Bien. El cuadrado más 9. Y eso me va a transformar. Yo puedo expandir esto si quiero. Creo que en la nota lo hago. Es una forma, otra forma de presentar la respuesta. Pues si lo llevamos hasta ahí, está bien.
Entonces, aquí está, quedaría así, ¿no? Que si yo expando ss más 3 al cuadrado, toma esta forma. Bien, entonces, eso es aplicar el teorema de traslación. Entonces, claramente con ese teorema se amplía nuestra capacidad de calcular transformadas de Laplace. Bien, cuando están combinadas funciones cuya transformada ya conocemos con una exponencial. Es decir, cuando están multiplicándose, exponenciales y otras funciones. Bien. Profe, disculpa una preguntita. Sí. Ahí donde usted reemplazó a ese, ¿se reemplaza o se le suma el otro 3 del otro exponente? ¿En la pizarra usted dice? O- Sí, señor. Eso, ahí. Ahí por lo menos usted ese cuadrado le colocó el 3. O sea, ¿se coloca el 3 directamente o se coloca ese cuadrado más 3? No, este S que está aquí, es que esta es la función f mayúscula de S, ¿cierto? Esa función la estoy evaluando. Acá, mire, esa misma función la estoy evaluando en S más 3. Este S lo estoy sustituyendo por S más 3. Todo aquí donde está este S, mejor dicho, Sí. lo borro ahí. Mejor dicho, haga de cuenta que aquí hay como una caja. A ver, Ah, ok, son totalmente diferentes. pues sí, conoce exactamente la pregunta como. O sea, lo que yo entendí es que como evalúo aquí, pues sustituyo aquí por S más 3 y lo elevo al cuadrado. Pues, o sea, quedaría esto elevado al cuadrado porque estoy evaluando las funciones en S más 3. Por eso es casi de la misma forma como sacamos ese 9, ¿no? Porque usted le había colocado ese más 3, pero elevó solo el 3 al cuadrado. Ah, pero este 9 salió porque pues, apliqué Por esta. el sen de 3 por A, porque usted evaluó A y lo elevó al cuadrado. Sí, porque yo apliqué este resultado. Miren, la transformada de Laplace de seno de A por T es A sobre. Aquí se eleva al cuadrado por aparte. La fórmula está así, Sí, miren. señor. Se eleva solo el S al cuadrado al cuadrado. Esa es Ah, ok, una. profe, gracias. Bueno, entonces, eso es con respecto al primer teorema de traslación. Bien. Ahora, vamos al. Ah, bueno, aquí aparecen estas fórmulas que van a ser útiles más adelante. Porque dice cómo calcular la transformada de Laplace de seno de aporte en general multiplicado por una exponencial, ¿no? Entonces, nuevamente, para probar estas fórmulas, me olvido de la exponencial que aparece aquí y ya sabemos que la transformada de Laplace de seno de A por T es que, pues aquí está, de hecho, es A sobre S cuadrado más A al cuadrado. Ahora, si la multiplico por exponencial aquí de menos KT, entonces donde está S, sustituyo por S más K. Entonces se pueden probar estos dos resultados. Miren, tal cual como hicimos los ejemplos anteriores. Bien. Ahora vamos con el siguiente teorema de esa clase anterior. Hoy es un resumen, no estoy probando los resultados. Bien, en los videos, para quien tiene curiosidad, ahí sí los demuestro. Aquí están las notas. Creo que aquí está una demostración, por ejemplo, el primer ítem. Hoy simplemente lo vamos a usar. Entonces, ¿qué dice el teorema de la derivada de la transformada? Permítame antes esquematizar lo que va a ocurrir. Entonces, nosotros ya sabemos cómo calcular la transformada de Laplace de una función exponencial de A por T multiplicado por una función f. Tal que esta función f minúscula tenga una transformada fácil de obtener usando las tablas. Bien. Entonces, este tipo de problemas se resuelven con
teorema de traslación. Siempre que ustedes vean aquí algo exponencial multiplicando. Bien. Ahora, nosotros queremos encontrar un teorema tal que cuando aparezca, por ejemplo, la función t a la n multiplicada por otra función f de t, digamos así, t a la n, por una f de t. Entonces ya no lo multiplicamos por una exponencial como antes, sino por un t a la n. Y queremos o el teorema de la derivada de la transformada dar respuestas sobre cómo sería esta transformada. Bien. ¿Qué dice el teorema de traslación? Perdón, el teorema de la derivada, que lo vamos a anotar así, derivada de la transformada de t. Entonces ese teorema dice, bueno, igual que antes, por un momento olvídese del t a la n que está multiplicando. Calcule la transformada de f solito, ¿cierto? Calcule la transformada de Laplace de f. Y a esa transformada pues la vamos a llamar, como igual que en los ejemplos anteriores, f mayúscula de s. Bien. Entonces calcula esta transformada, y luego de que la tiene, el teorema dice así. Si usted ya tiene esa f mayúscula de s, cuando se olvidó el t a la n, entonces para obtener la transformada pedida, lo único que tiene que hacer es derivar esta función f mayúscula de s. Por eso se dice derivada de la transformada. Estamos derivando la transformada del f, cuando nos hemos olvidado del t a la n. Entonces deriva esta función. ¿Y cuántas veces hay que derivarla? Tantas como el exponente que tenga el t. Por ejemplo, aquí tenemos t a la n. Habría que derivarla n veces. Lo voy a anotar así. Derivada n-ésima de la función. Y esto va multiplicado por un signo aquí. Menos 1 a la n. Bien. Eso es lo que dice el teorema de la transformada, el teorema de la derivada de la transformada. Y aborda este caso, ¿no? Cuando multiplico una función f por un t a la n aquí. Entonces tenemos ya los dos. Ya ustedes pueden esquematizarlo así. Exponencial, cuando aparece un exponencial, teorema de la transformada. Cuando aparece un t a la n multiplicando, entonces el teorema que se llama derivada de la transformada. Bien, eso es lo que dice fundamentalmente. Aquí n se supone que es un número natural, ¿no? N comienza de 1, 2, 3, en adelante. N pertenece a los naturales. Entonces veamos ejemplos para resumir este teorema. Vamos a ver cuál fue el que hice en las notas. Entonces aquí están mencionando, pues, lo que les digo. Yo presento el teorema primero en un caso particular, cuando multiplico la función por t solamente. Esto es como tener t a la 1. Bien, un caso particular. Y si aplico la fórmula que yo di antes, sería menos, porque menos 1 a la 1 da menos, la primera derivada de la transformada de f con respecto a s. Aquí sí me equivoqué escribiendo. Recuerden que la función f mayúscula depende de s. Estoy derivando con respecto a s. Este t aquí no tiene sentido. Es un s. Permítanme aquí. S. Bien. Entonces vamos a ver el primer ejemplo en un caso así. Profe, cuando es t a la n por Euler a la at, ¿cómo es mejor resolverla? ¿Por traslación o por derivada? Eso es una buena pregunta porque usted se dio cuenta que ahí puedo usar los dos métodos, ¿no? Bueno, me parece que es mejor traslación porque no tengo que derivar ni nada, solo es sustituir el s por la traslación que corresponda, ¿no? Entonces sería mejor traslación. Y más, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, calcular la transformada de Laplace de por ejemplo, t a la 3
por un exponencial de menos 2t, por ejemplo. Entonces, fíjese, si usted aplica, por ejemplo, el derivada de la transformada, tendría que, como aquí el índice es 3, derivar 3 veces la transformada de Laplace de exponencial de menos 2t. Derivar 3 veces. Y ahí hay que tener cuidado cuando uno deriva porque hay unos signos que aparecen ahí, que van cambiando. Puede ser que tenga derivada interna, entonces hay que tener en cuenta mucho más detalles. Por lo tanto, en estos casos es preferible usar teorema de traslación. ¿Bien? Porque usted simplemente, ¿qué hace? Se olvida la exponencial, calcula la transformada de Laplace de t a la 3 y luego lo sustituye por, ya obtiene f mayúscula s y lo sustituye por s menos 2 en este caso. Entonces, teorema de traslación es mejor cuando tenemos las dos opciones. Bien, por lo que le digo, porque no tiene usted que hacer muchas cuentas. Aquí es peligroso cuando uno se pone a hacer la tercera derivada de la función. Bueno, ya se espera que no nos equivoque haciendo una derivada, ¿no? Pero sí eso desgasta. Entonces, cuando tenemos operaciones no tiene que hacer, en un problema mayor es la probabilidad de cometer un error. Con teorema de traslación no tiene que hacer casi nada de operaciones, en ese caso. Bueno, entonces hagamos un ejemplo aplicando el teorema. Veamos cuál está aquí en las notas. Yo estoy haciendo ahí como ejemplos diferentes, pero no es... Todas estas cuentas intermedias es probando el resultado, ¿no? Como les digo, eso está hecho en el otro video. Entonces miren aquí aparece t por seno de t. Hagamos ese, a ver. Si quieren hagamos t a la 2. ¿Cómo nos va? Por seno de t. Estoy cambiando los ejemplos, pero solo para que ustedes tengan mayor variedad. Entonces miren este caso. Entonces claramente aparece un t cuadrado aquí. Cuando ustedes vean ese t cuadrado o un t a la n, cualquier, ya ustedes dicen teorema derivada de la transformada. Me olvido de esto por un momento. Calcula la transformada de Laplace de seno de t. Que ya vimos cuánto da. O hagamos con coseno, que hemos usado mucho la función seno. No pasa nada. Aunque si usamos la función coseno y la daríamos 2 veces, se complica para esas derivadas, pero bueno, hagamos ese ejercicio así complicado y todo. Busquemos aquí coseno de t, porque el coseno de t, perdón, ahí tenemos que aplicar regla del cociente para derivarlo, para derivar su transformada, porque miren cómo es su transformada. Transformar Laplace de coseno de t es s sobre s cuadrado más a cuadrado. Sería así. Entonces, claro, eso complica. En este caso A es 1, porque 1 por tt, 1 es el que acompaña al t ahí. Entonces esta sería la transformada Laplace de coseno. Por lo tanto, por el teorema derivada de la transformada, obtenemos que la transformada Laplace de t a la 2 por coseno de t va a ser que, permítame llamar a esta función que tuvimos f mayúscula s. Entonces, si aplico la fórmula anterior con n igual 2, sería menos 1 a la 2 por la segunda derivada de f. Lo puedo anotar así, segunda derivada de s con respecto a s. Bien, eso, y apliqué directamente el teorema de derivada de la transformada con n igual 2. Entonces tengo que derivar esa función 2 veces. Cuando la derivo una vez, esta función, tengo que aplicar regla del cociente. Bueno, este menos 1 al cuadrado, no importa, porque da positivo, no sé si no desaparece.
Y cuando derivo eso, ¿cómo derivo esta función? Regla el cociente. La derivada de la parte de arriba, la derivada de S es 1. Por la parte de abajo sin derivar, ¿no? S cuadrado más 1. Menos el numerador sin derivar, es decir, S, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 2S. La derivada de S cuadrado es 2S. Por 2S. Sería así. Sobre el denominador al cuadrado. Ya es el cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí la derivé la función una vez. Entonces voy a colocar un corchete aquí para indicar que aún debo derivarla una vez más. Colocar un prima aquí. Bien. Y organizando términos ahí, ¿qué puedo decir que da eso? Por ejemplo, aquí me va a quedar un S por 2S, me va a quedar un 2S cuadrado. Con este S cuadrado de aquí, me queda un negativo S cuadrado. Y un 1 por ahí. Entonces me va a quedar algo así como un 1 menos S cuadrado sobre S cuadrado más 1 todo al cuadrado. Bien. Y esto estoy listo para derivarlo de nuevo. Entonces nuevamente aquí voy a aplicar regla del cociente. Bien. La transformada de Laplace de t al cuadrado coseno de t. Aplicando derivada de la transformada, ¿no? Teorema. Se aplicó regla del cociente. Claro, como cambié la función, no coloqué seno de t, sino coseno de t, entonces, por el hecho de que aparecía un s arriba en el numerador, esas derivadas se empiezan a poner complicadas, ¿no? Pero no demasiado complicadas tampoco. Entonces derivo nuevamente con regla del cociente. La derivada del numerador me da menos 2s. Menos el numerador, que es 1 menos s cuadrado, sin derivar. Bueno, aquí apliqué la regla mano. O sea, la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Entonces sería aquí un s cuadrado más 1 al cuadrado. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que me daría, usando regla de la cadena, derivar el denominador, derivar esto a 2 veces s al cuadrado más 1, ¿cierto? Por la derivada interna, que me queda un otro 2s que aparece por acá. Todo esto elevado a la s cuadrado más 1 a la 4, ¿no? Porque elevo eso al cuadrado. Ya está elevado al cuadrado. Si lo elevo de nuevo al cuadrado, queda la 4 aquí. Entonces haría la transformada usando el teorema. Bien, mire que aquí sí surge una transformada un poco complicada. Bien, entonces, si quieren van pensando en el otro ejemplo que hice en las notas.